Bueno, continuamos en primer plano y me gustaría saber unos comentarios finales sobre este tema por parte del abogado Rodil Rivera Rodil. Ya nos comentó que está de acuerdo en que los pétreos puedan ser reformados, pero ¿cuáles son los otros puntos que podemos destacar sobre esto que posiblemente ya se va a hacer realidad el día miércoles, ya que conocemos que el Congreso Nacional se tiene la famosa aplanadora azul, en el cual pues el Partido Nacional es el que lleva la batuta y prácticamente lo que se decidan en sus reuniones de bancada es lo que termina aprobándose en el Congreso Nacional? Bueno, yo quisiera decirle que yo estoy de acuerdo con que el artículo 5 sea reformado a efecto que de la forma más democrática el pueblo pueda pronunciarse sobre todos los temas, incluyendo los artículos petro, excepto los que ya hablamos con usted, en los que está de acuerdo, que tienen que ver con la subsistencia del Estado como los impuestos. ¿Qué va a pasar? Porque su pregunta también va orientada hacia qué puede pasar. Pues no lo sé. Lo que se sabe es que los dirigentes importantes del Congreso Nacional y de este gobierno, pues aparentemente tienen la intención de reglamentar esa ley a más tardar, se me dijo a mí en marzo, nos informaron ahí mismo en el Congreso Nacional, y en junio hacer la consulta. Todavía no se ha dicho exactamente sobre qué van a ser las consultas. Originalmente se nos dijo que iban a ser 3 temas. Uno iba a ser, ¿quiere usted una asamblea constituyente? El otro iba a ser, ¿quiere cambios constitucionales importantes, pero no por la vía de la constituyente, sino por la vía de la reforma ordinaria? Y el tercero era, quiere un pacto social, recuerdo. Y yo que, por dicho sea de paso, en lo personal creo que son necesarias las dos cosas en Honduras. La constituyente, cambios constitucionales, pero constituyente, y el pacto social, porque son cosas distintas pero complementarias. Ahora, ¿qué intenciones hay? Si es para reelegirse o no, eso yo no le doy mayor importancia, en el sentido de que la intención que pueda tener el político al hacerlo puede ser una, pero si utiliza mecanismos democráticos, pues va a ser el pueblo al final que en una forma transparente decidirá. Yo, aquí tenemos mucha suspicacia de que todo el mundo se quiere reelegir o que todo está hecho con una clara intención. Yo no puedo negar eso, ¿verdad? Si es política, pero siempre que para que usted busque sus objetivos personales, sus objetivos políticos de cualquier otro tipo, utilice mecanismos apropiados, utilice mecanismos legales y sobre todo democráticos. Yo no veo nada de malo en eso, que de malo tiene que alguien aspira a ser presidente, y si puede hacer algo, pero dentro de la ley, no es objetable, en mi opinión. Yo no quiero por eso ponerme a calificar, ¿es con esa intención o es con la Sí. otra? Además que las intenciones mientras no se traduzcan en actos jurídicos concretos, no son ni punibles, ni son no pueden ser objeto de sanción. Sí, claro. Bueno, y como vimos en el inicio del programa, la opinión de Juan Barahona, que es subcoordinador de la resistencia, es decir, que tiene pensamientos afines a los de Zelaya, la percepción de él es la que tiene mucha gente, que el discurso de Zelaya y el discurso de Lobo es el mismo, simple y sencillamente la diferencia es en los mecanismos que se están utilizando, pero las finalidades posiblemente sean las mismas. Ahora, relacionando siempre Zelaya con Lobo Sosa, sabemos que tiene ahorita pendiente unos juicios el expresidente Manuel Zelaya Rosales en el país. Y él en reiteradas ocasiones dice que él no regresa si tiene juicios pendientes, que él va a regresar si tiene el camino claro y no tiene ningún altercado que pueda tener con la justicia, sino que tenga el camino libre. Yendo más allá, también vemos que hay presiones internacionales en el cual inclusive hablan de que a Zelaya, aparte que se le garantice la seguridad, sus derechos humanos, que tenga el camino libre, es decir, que no tenga ningún juicio pendiente, todavía se dice que tenga la posibilidad de ser activo en una vida política. Actualmente, como está redactada la Constitución, pues él no podría venir a promover una candidatura presidencial porque él ya fue presidente y existe la prohibición para reelegirse. Pero vemos que Porfirio Lobo Sosa, después de haber dado un salvoconducto y después de haber hecho muchas y otras formas de ayudar a Lobo Zelaya, en reiteradas ocasiones invitarlo al país, inclusive ofrecerse a ir a tipo un taxi colectivo, a ir a recogerlo allá a República Dominicana, inclusive se ofreció casi como ser su guardaespaldas y decir que lo iba a acompañar en todo momento y promoviendo que se le anularan los juicios.
vemos de que al eliminar entonces lo que serían los artículos pétreos y la prohibición a la reelección, entonces estaría dejando el camino libre para que los expresidentes se reelijan. Esto incluiría a Manuel Zelaya Rosales. Entonces, vemos de que todos estos incentivos que está dando Porfirio Lobo Sosa para que el regreso de Manuel Zelaya van más allá, porque podríamos decir entonces que Porfirio Lobo Sosa le va a decir en su momento a Manuel Zelaya: regresa al país, vas a poder lanzarte como candidato, y como él está promoviendo una reelección alterna, si cuentan Porfirio Lobo Sosa como el sucesor de Manuel Zelaya Rosales, entonces inmediatamente estaríamos hablando de una candidatura de Manuel Zelaya Rosales ya para este año, ya iniciar campaña política y hacerla ya para el 2014. Entonces sería como un buen panorama el cual se le estaría evidenciando a Manuel Zelaya Rosales para que regrese al país. Por un lado, también dentro del Partido Liberal se especula, y muchos son de la opinión, de que es necesario Manuel Zelaya Rosales en el país para que haya unidad en el Partido Liberal, que eso sí es necesario, un Partido Liberal que sea realmente una oposición en el gobierno, porque sabemos que en una democracia es importante que siempre exista el bipartidismo marcado como hay en nuestro país o en Estados Unidos. Es importante que siempre haya pesos y contrapesos, y lo mismo en la política, que haya un partido que esté gobernando y otro partido que le haga una oposición y que mantenga las críticas, porque eso es parte de una democracia sana. ¿Cómo miraría usted estas posibilidades que se dan para un regreso de Zelaya en el cual pues, pueda retornar a la vida política? Bueno, en primer lugar, yo creo que es necesario, no solo porque estoy de acuerdo yo, sino que es necesario para la tranquilidad del país, para el interés general del Estado. No creo que es necesario ahondar en eso, ¿verdad? Recuerde que el tema del presidente Zelaya es un tema, si bien también jurídico, es eminentemente político, eso no lo podemos desconocer. Ahora, el hecho de que él venga, bueno, cuando digo que estoy de acuerdo y que creo que es necesario que se le garantice que él va a venir como ciudadano con libertad de todos sus derechos, etcétera, lo que estamos hablando es que los dos procesos que quedan contra él, ya bien, ahora que está conociendo de ellos la Corte Suprema de Justicia por el procedimiento especial, ya bien sean objeto de nulidad de los procesos, o sean objeto de amnistía, o se consideren este magistrado, que en primera instancia está conociendo, considere que en el requerimiento de la Fiscalía no hay delito. ¿Verdad? Que podrá haber otra acción civil o de cualquier otra naturaleza, pero que no hay delito. Esas son las posibilidades. Yo creo que eso se va a resolver, no sé cuánto tiempo irá a tomar. Ahora, en la parte puramente política, si él va a venir por supuesto, él es un dirigente, por lo menos de un sector importante de la resistencia y del Partido Liberal. ¿Qué intenciones o proyectos tiene? No lo sé. Pero si va a tener posibilidades de ser candidato o no, eso dependerá de los resultados de estos plebiscitos, si se lleva a cabo, y si se toca el tema o en fin, eso estamos especulando nada más. Volvamos a lo que yo decía. Pero claro, si existiera la posibilidad, lo seguro es que lo haría uso de ella. Actualmente él no puede ser. Sí. Actualmente. También, existen muchas posibilidades. Vamos a ver que se decida o que el pueblo vote por la reelección, pero no continua, sino alterna, y que también no sea a partir, digamos, sino de tal fecha, que no incluya al presidente Zelaya. Pero como sea. Sí. Lo que yo pienso, repito, es que ese tema para mí no es fundamental. Y eso es importante porque a veces uno descuida lo fundamental por concentrarse en lo secundario, y entonces empieza a atacar lo secundario y olvida que lo más importante para el país no es si uno de estos presidentes, se va a reelegir o no. Eso no es lo más importante para Honduras, por muy bueno que haya sido un presidente, y no estoy hablando de nadie en particular. Lo importante es, bueno, qué modelo económico vamos a tener, qué se puede hacer constitucionalmente por la seguridad, por ejemplo. ¿Tiene sentido que la Corte Suprema y que los organismos contralores sigan siendo electos o no? Debemos crear un tribunal constitucional. Las garantías que tenemos individuales y sociales son suficientes. Esas tienen casi 30 años. Ya el derecho constitucional ha avanzado mucho en el mundo y hay nuevas garantías o nuevas personas que deben ser objeto de... En fin, cuántas cosas que tiene la Constitución, que son para mí, en lo personal, mucho más importantes si decidimos que un presidente puede volver a elegirse o no, o si en vez de 4 años deberíamos tener 5 o deberíamos tener 6. No digo que no sean importantes, pero frente
a la trascendencia de los demás temas que contiene una Constitución de la República pasan a ser secundarios. Sí, y compartimos totalmente su opinión, y el problema es que el presidente de la República, que es el que representa a todos en el país, aún a sabiendas de que eso fue uno de los motivos que creó una crisis política hace algunos años, hace algunos meses más bien, hace algunos pocos días, entonces, a sabiendas de que eso fue una parte de este problema, hablar sobre estos temas de reelección, y todavía las provisiones que están en la Constitución, aún así se atreve pues a vertir una opinión como esta, que siendo presidente, pues obviamente pues capta la atención no solo nacional, sino internacional. Y como nos explica, hay otros temas más importantes que deben de discutirse. Hay pues infinidad de temas económicos, de educación, salud, y eso es lo que debería pues de tener la prioridad dentro de la agenda presidencial, pero vemos que de una u otra forma pues nos traen a este tipo de temáticas que son los que dividen el país y son los que hacen de que se cree estas controversias innecesarias, porque deberían de estarse pues discutiendo otros temas más importantes. Por ejemplo, en el Congreso Nacional hay muchas leyes que están engavetadas, como se dice, que no han seguido su proceso, leyes, por ejemplo, en la minería, que yo sé que hay muchos empresarios que están pendientes de una aprobación de ley de minería para invertir, porque el precio del oro tiene el precio más alto en toda la historia, históricamente, y Honduras tiene oro, entonces hay mucha inversión dispuesta que si se aprobara hoy, por ejemplo, la ley de la minería, ya posiblemente mañana ya estuvieran inversionistas viendo a dónde desearían invertir su dinero y invertir capital en el país. También hay leyes, por ejemplo, en educación, que se deben de promover algunas reformas para mejorar la educación, en la salud, bueno, en fin, tantos temas. Pero se focalizan siempre en esto, que es la reforma de los artículos pétreos, de una u otra forma. Ahorita en este caso, pues el mecanismo que se va a utilizar es el plebiscito y el referéndum. Vemos que estos cambios, como nos dice también el abogado, son necesarios y el pueblo no se le puede vetar la opinión, la opción de opinar en estas decisiones, pero son temas tan profundos, abogado, que sentimos de que deben de tener una discusión más amplia y vemos de que hay, por una u otra razón, una necesidad de que esto quede aprobado ya, para iniciarlo después en la otra legislatura que se sea aprobado. Entonces, se ha dado hasta como un plazo perentorio para que estas decisiones sean abordadas ya el miércoles, si es posible, aprobado, y ya después ratificadas en la próxima legislatura, cuando es algo que debería de tener, por supuesto, en todo caso, un debate mucho más amplio y no tener este tipo de límites de tiempo, por así decirlo, que se le da a los diputados. Bueno, puede ser que usted tenga razón, ¿verdad? No se ha discutido lo suficiente o se ha permitido que la discusión se desvíe por el tema únicamente de la reelección, porque ni siquiera el de la ampliación del periodo constitucional he visto que le han dado tanta importancia. Pero me parece que la discusión a fondo realmente va a comenzar después del plebiscito, después de que se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque si, como creo que se va a hacer y como se nos dijo en el Congreso Nacional, entre las preguntas que se puedan hacer en la consulta de junio, según se nos dijo, está la de que si el pueblo quiere una asamblea constituyente, y esta respuesta es afirmativa, ahí sí que deberíamos, porque estamos hablando de la constituyente quizás más importante del país, después de la primera de Honduras que nos independiza de España, porque se trata, como se ha dicho, y creo que aunque esa frase haya sido acuñada en la resistencia, pero todo el mundo la acepta, es refundar el Estado. Cuando dicen refundar, lo que queremos decir es que estos cambios sean profundos, que no sean, miren, toda la historia constitucional de Honduras, las constituciones que han profundizado son muy pocas, ¿verdad? Por ejemplo, la de 1894 de Policarpo Vanía, la de Villamorales, por supuesto, de todas las 14 constituciones que hemos tenido, muy pocas han contenido realmente cambios o reformas importantes del país, de la reforma de Marco Aurelio Soto, en fin. Pues se trata ahora de hacer una constitución nueva de verdad, que trate de darle vuelta de calcetín democráticamente a la conformación del Estado. Y recuerde que al menos yo estoy convencido
como la Resistencia, de que los diputados a esta constituyente sí sea la constituyente, ¿verdad?